Buenas tardes para todos, mi nombre es Zully Heredia, soy estudiante de la carrera de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta de Estancia. En el día de hoy vamos a hablar sobre medios de contraste y conceptos básicos de enfermería para la salud. Empezamos con medios de contraste. Los medios de contraste son una sustancia que se usa para mejorar la visibilidad y estructuras o fluidos dentro del cuerpo. Estos incrementan la intensidad de los tejidos. Se dividen en positivos y negativos. Vamos a hablar primero de los positivos. Son los que absorben o atenúan una gran cantidad de radiación. Esto hace que sean sustancias radiopacas a los rayos X. Encontramos medios de contraste varitados y medios de contraste yodados. En los varitados encontramos el sulfato de bario, que es un elemento blando, plateado y altamente reactivo. Se utiliza en rayos X convencional y en TAC. Es de excelente capacidad de opacificación, tiene una viscosidad y una concentración adecuada. Se administra vía oral o rectal y ayuda al diagnóstico de estenosis, úlceras esofágicas y tumores. Acá podemos ver una imagen donde se le administró medios de contraste al intestino de un paciente. Encontramos también los yodados, que presentan una alta densidad de contraste, baja toxicidad. Se utiliza en rayos X convencional y en TAC. Este medio de contraste aumenta la densidad de la sangre en las imágenes y su vía de administración es intravenosa, oral o rectal. Se clasifican en medios de contraste iónicos y no iónicos. En los iónicos encontramos los dímeros y los monómeros. Y en los no iónicos encontramos los dímeros y los monómeros. Acá en estos dos encontramos las estructuras químicas de los dímeros versus monómeros y los monómeros versus dímeros. Empezamos con los dímeros versus monómeros. Entonces decimos que los dímeros iónicos consisten en dos anillos de bencénicos unidos que al disociarse dan lugar al catión y a un anión que contiene el doble de yodo que los monómeros. Y en este encontramos la estructura química de los dímeros no iónicos. En este caso la osmolaridad se vuelve a reducir ya que tenemos 6 átomos de yodo, contiene el doble de átomos de yodo que el monómero y no se disocia en solución, por lo tanto N es igual a 1. Cada molécula da lugar a una partícula. Encontramos los negativos, que se llaman negativos porque los rayos X los traspasan con mucha más facilidad, o sea, los tejidos blandos. Se administra por vía oral o rectal y los medios de contraste más frecuentes son el aire, el oxígeno o el dióxido de carbono y se utilizan normalmente en exploraciones del sistema digestivo. Acá encontramos otra imagen a un paciente que se le suministró medio de contraste negativo. En el segundo lugar encontramos las dosis de medios de contraste para exámenes radiológicos, los contrastes varitados y los contrastes yodados. En los varitados encontramos, como ya decía, el sulfato de bario, la baja densidad rayos X convencional. Se utiliza con concentraciones menores de 85%, su uso es vía oral o rectal. Es una suspensión lista para utilizar y su uso es aprobado en adultos y en niños. Encontramos su dosificación y encontramos los dobles contrastes. Entonces la dosificación en adultos en vía oral encontramos que en el esófago son 50 mililitros, estómago hasta 400 mililitros y el intestino delgado hasta 800 mililitros. En adultos la dosificación rectal, contraste simple hasta 1,2 litros y en doble contraste a 1,2 litros. Acá encontramos en los doble contraste, por su vía oral podemos utilizar sal de frutas luados o alcacercer. Es un producto que genera gas. En la vía rectal, que rellenar el colon mediante la administración de bario o de baja densidad. Tras ser expuesto, administra aire.
Y en los yodados encontramos que la temperatura de administración debe ser de 37 grados centígrados, lo cual disminuye la viscosidad en un 50%. Y sus vías de administración son intravenosa y oral. La dosificación intravenosa, podemos decir que aproximadamente en los adultos es de 1 a 3 miligramos por kilogramos, o sea, de 150 a 300 miligramos. Y en niños de 2 a 3 miligramos sobre kilogramos, de 280 a 300 miligramos. Rayos X, que me perdí, acá. Por vía oral, encontramos que rayos X convencional de 100 a 300 miligramos sobre mililitros y en TAC de 10 a 15 miligramos sobre mililitros. Bueno, en tercer lugar, encontramos la clasificación a reacciones adversas a medios de contraste. Encontramos clasificación tempranas y tardías. Entonces, en las tempranas ocurren en el plazo de 1 hora o tras la inyección del contraste. Según su intensidad, se clasifican en leve, moderado o grave. En las leves podemos decir que son autolimitadas y duran poco tiempo y no requieren tratamiento. A veces ocasionan enrojecimiento, náuseas o vómitos leves. En las moderadas incluimos pues, grados mayores, como vómitos intensos, urticaria marcada, grados moderados de broncoespasmos. Y en las graves podemos decir que podemos encontrar paros respiratorios, paro cardíaco, convulsión y pérdida del conocimiento. Y en las tardías se manifiestan entre 1 hora a 1 semana tras la administración del medio de contraste. Los síntomas tardíos de los medios de contraste encontramos la cefalea, vómitos, náuseas, molestias gastrointestinales, erupción cutánea, dolor musculoesquelético y fiebre. Y en cuarto lugar encontramos las contraindicaciones para el uso de medio de contraste. Por lo general en los varitados encontramos que si un paciente sospecha de perforación, irritación peritoneal conocida o sospechada, perforación del tracto gastrointestinal conocida o sospechada y la sospecha de fístulas. Debemos tener claro que en el momento de que el paciente nos diga o podamos comprobar que sufre de alguna de estas anomalías, debemos tener mucho cuidado porque le podemos hacer un daño al paciente, ya que si sospecha de alguna perforación, el medio de contraste se puede ir a otro lugar donde no debería irse y el paciente puede tener graves complicaciones. Y en los yodados encontramos, podemos decir que cuando un material de contraste yodado es inyectado en la sangre, el paciente podrá tener una sensación de calor súbita y un gusto metálico en su boca, que dura unos pocos minutos. Y debe avisar al radiólogo si usted está en estado de embarazo. Esto por este lado de los medios de contraste. Seguimos con los conceptos básicos de enfermería para la labor. Encontramos la técnica aséptica, el protocolo de venopunción, los tipos de sondas y la colocación de sondas. Entonces empezamos con la técnica aséptica. Es la que disminuye al mínimo las posibilidades de contaminación. Entre ellas encontramos el lavado de manos, el uso de barreras físicas como el gorro, los guantes, el tapabocas. Debemos tener en cuenta que debemos contar con material estéril y la limpieza y desinfección de la piel previa a los procedimientos. Entonces acá podemos observar en las imágenes el lavado de manos y el instrumental totalmente estéril. Los protocolos de venopunción. La venopunción es un procedimiento utilizado para aplicar un medicamento directamente al torrente sanguíneo a través de la punción de una vena. Encontramos materiales como los estériles, los que tienen que ser en limpio y los errores de la venopunción. Entonces los estériles encontramos el yelco o un catéter intravenoso. El yelco se compone por una cámara trasera y una funda protectora totalmente estéril. Una lengüeta de apoyo, el catéter y el fiador. Esta lengüeta de apoyo nos sirve para que el paciente, la persona o nosotros que vamos a hacer los que vamos a hacer la venopunción nos apoyemos y podamos hacer de una mejor manera la venopunción. El cono de conexión del catéter y el catéter. También encontramos tipos de yelco
que van desde el más grande al más pequeño, del 14 al 26. Entonces, el proceso para hacer la venopunción, vamos a empezar con el lavado de manos y utilizar guantes. El segundo paso es la colocación del torniquete. Acá, como lo podemos ver, observar y palpar para escoger la vena más apta. El tercer paso es realizar la asepsia teniendo en cuenta siempre limpiar de adentro hacia afuera. Lo hacemos con los algodones y con el líquido que vayamos a utilizar para hacer la debida asepsia al paciente. No quiere decir que el paciente no se bañe o algo, pero pues igual ahí siempre se acumula mugre y no es bueno para hacer la venopunción. En el cuarto lugar, se asegura que el brazo se asegura el brazo poniendo el pulgar debajo de la aguja. El quinto, se introduce la aguja dentro de la piel, como lo podemos ver acá. Se retira el torniquete y enseguida se procede a retirar la aguja. Y luego de retirar la aguja la procedemos a botar en el cordial. Y lo que les decía, malos errores de la venopunción. Acá podemos observar en esta imagen los tipos de errores que uno puede cometer al momento de hacer la venopunción. Lo ideal es que la aguja entre a la vena de la mejor manera. Como podemos ver en esta imagen, esta es la posición correcta en que la aguja debe entrar en la vena. Entonces seguimos con los tipos de sonda. Encontramos dos tipos, la sonda Foley y la sonda Nelato. Entonces decimos que el tipo de sonda Foley tiene dos vías o tres vías. Influye un balón de fijación y sirve para drenar la orina. Dos vías, esta de dos vías, acá como podemos ver, una vía, dos vías y el balón, que esta sonda nos sirve para el drenaje de la orina. Y el de tres vías, pues como podemos ver acá, una, dos, tres y el balón. Y sirve después de las cirugías de la vejiga, la próstata o el cáncer de próstata. Y esta es la sonda Nelato. Son rectas y semirrígidas, empleadas comúnmente para el vaciado de la vejiga y toma de muestra. Como podemos ver, esta es la imagen de una sonda Nelato. Y luego seguimos con la colocación de las sondas. Entonces la colocación de las sondas vesicales se dividen en, pues las ponemos en hombres, en mujeres y en la vía rectal. Entonces en los hombres utilizaremos el antiséptico, bolas de algodón, lubricante, guantes estériles, catéter Foley, jeringa de 10 mililitros con suero salino y sistema de recolección de orina estéril. Entonces, lo primero es explicarle al paciente la técnica que vamos a utilizar. Luego retraer el prepucio y sostenerlo perpendicular al periné. Luego hacemos la asepsia y la antisepsia de la zona. Cubrimos la punta del catéter con lubricante. Y luego introducimos el catéter en el meato, avanzar rápidamente hasta que fluya la orina espontáneamente. Inflar el balón de 10 mililitros de solución salina para ajustar la vejiga y luego ajustar el colector con la pierna con cinta adhesiva. En hombres. En mujeres utilizaremos los mismos instrumentos y vamos igual a explicarle al paciente la técnica, luego la posición de litotomía para la paciente, empapar el algodón antiséptico, separar los labios mayores de la vagina, la asepsia de la zona, luego vamos a cubrir la punta del catéter con lubricante, introducimos el catéter en el meato y avanza rápidamente hasta que fluya la orina, así como podemos ver en esta imagen. Luego infiltrar el balón del catéter con 10 mililitros de solución salina, tirar el catéter de hacia atrás para ajustarlo a la vejiga y asegurar el colector con la pierna con la cinta adhesiva. Y por último la colocación de la sonda rectal. Acá como podemos ver es la sonda o el reservario. Luego sigue, pues la sonda tiene la cánula de irrigación, luego la lubricamos. Esta es la cánula que vamos a introducir por el recto. Le decimos al paciente que se acomode de una forma que sea pues cómoda para el paciente y para nosotros. Y listo, esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.